estos gustos y preferencias que revisamos en la mañana a propósito de la encuesta Academy. Claro, hay muchos que tienen gustos y preferencias también por la historia, por conocer a quienes se fueron parte importante de que hoy día estemos a lo mejor sentados aquí, Cami Schuller. Exactamente, quienes han contado también la historia de nuestros pueblos originarios al mundo, mira, hace ya tantos siglos atrás, pero quien sabe mucho de historia es, como no, si es el presidente de la Sociedad de Historia de Penco, don Jaime Robles, que nos acompaña para hoy contarnos sobre las venturas y desventuras de Alonso de Ercilla. ¿Cómo estás? Y Zúñiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cami? Hola, Luis. Un gusto saludarlos a ambos. Saludos también a quienes nos ven en sus casas, ¿cierto? En el matinal, nuestra casa de Canal 9 Regional. Vamos a hablar de este señor. Una fecha importante hoy, ¿cierto? Sí, porque este señor llegó un día como hoy. ¿Un día como hoy? Un día como el 26 de junio de 1557. En tu mío tiene que haber estado. Sí, vamos a hablar de eso porque bien húmedo. Por la porfía de quien lo conducía, García Hurtado Mendoza, por la porfía de él, un gobernador bien atípico, lo vamos a conversar también. Bueno, hace 468 años, un día como el 26 de junio, llegó a las costas de Penco el destacadísimo poeta épico español Alonso de Ercilla y Zúñiga. Aquí lo vemos en un retrato del Greco, ¿cierto? El pintor renacentista cretense, el Greco. Esta es una pintura que está hoy día en el Museo de San Petersburgo, en el Hermitage, ¿ya? O sea, para que un autor, un pintor como el Greco retratara a Ercilla, porque Ercilla en su momento fue un personaje, es un rockstar de la época, del siglo XVII. ¿Ya? Siglo XVI, siglo XVII, bueno, claro, estuvo en algo así como en el Salón de la Fama Europea, Alonso de Ercilla, luego de publicar, ¿cierto?, la Araucana. La Araucana, que la tenemos acá, ¿cierto?, una versión más moderna, ya está publicada en tres, es una saga. La primera edición de la Araucana se edita en Madrid en 1569, la segunda en 1578 y la tercera, 5 años antes de la muerte de Ercilla, en 1589. Pero con harta distancia entre sí cada uno de los tomos. Ahora, ¿cómo es que un poeta, un escritor, llega a participar de un viaje tan importante, tan largo además, y que buscaba un objetivo quizás bien distante de lo que podría vivir un escritor en la época? Hoy día en el siglo XXI, gran parte de las personas se mueven por la riqueza, por asegurar, ¿cierto?, un futuro basado en lo material. En la época que estamos hablando, en el siglo de oro español, en el siglo XVI, básicamente lo que se buscaba era la fama, perpetuar el nombre, ¿ya? Gran parte de la conquista se hace, claro, en busca de las riquezas de América, pero yo diría que en un 51% la motivación es generar fama. De hecho, Valdivia dice de sí mismo, cuando logra de alguna manera conquistar Chile, dice: ahora sí tengo un nombre, ahora sí tengo una fama. De hecho, el escudo de armas de Valdivia, que lo podemos ver hoy día en el escudo de Leu, si uno ve el escudo de Leu y tiene los elementos del escudo de Valdivia, pero más tiene el lema de Valdivia, ¿ah? ¿Cierto? Dice que la muerte menos temida es más válida. Da más prestigio. Okay. Y en ese sentido, entonces, todos estos conquistadores que llegan a América, hay un grupo importante que en realidad están empobrecidos en España, son personas de escasos recursos, no tienen ninguna oportunidad en Europa, son analfabetos la mayoría, los que vienen a América. A buscar vida acá. Pero vienen otros tipos de hidalgos, como el propio Valdivia, Almagro, los Pizarro, en fin, todos estos, Quiroga, Alderete, todos los que llegan, son personas que en realidad vienen a buscar fama. Y no es la excepción en el caso de Valdivia, perdón, de Ercilla. Pero Ercilla tiene, y por eso quizás hablemos del principio. Ercilla nace en 1533, en el seno de una familia de cierto renombre. Su padre, Fortún García de Ercilla, es nada menos que un jurista que trabaja como asesor en la corte del emperador Carlos V, nada menos, ¿ya? La esposa de don Fortún, doña Leonor de Zúñiga, es dama de la corte imperial. Y cuando nace Alonso de Ercilla, que es el menor de 6 hermanos, su padre fallece prontamente a los 40 años. Entonces, y Ercilla tiene 1 año. Por tanto, el rey, para compensar a esta familia que le ha servido,
mantiene a la viuda de don Fortún dentro de la corte real y con sus hijos. O sea, ¿podría considerarse una familia aristócrata? Exactamente. Okay. ¿Ya? Entonces, Alonso de Ercilla va a tener el privilegio de ser educado en la corte real. Wow. Y nada menos que va a servir de paje, va a ser el ayudante, el paje, en la corte, ¿cierto?, en el séquito del príncipe de Asturias, Felipe II, que luego será el rey Felipe, ¿ya? Sucesor de Carlos V. Nada más ni nada menos. El príncipe de Asturias, el príncipe Felipe, nace en 1527. Por tanto, se llevan con Ercilla 6 años, ¿no? O sea, es mayor que Ercilla 6 años. Pero mantiene una cierta amistad, o sea, se van criando juntos a pesar de esos 6 años, de tal forma que la educación que tiene el príncipe de Asturias es la misma educación que tiene Ercilla, ¿ya? Y eso va a significar que va a conocer y dominar el francés, el italiano, el latín, parte del alemán, ¿ya? Ercilla. Entonces, el que llega acá a Chile es un personaje muy, pero muy atípico, tremendamente atípico. ¿Y en qué contexto llega acá a Chile? Viene acompañando a una comisión, pero por voluntad propia. Y por eso voy a cerrar el tema de cómo es su vida. Como parte de esta comitiva, de este séquito del príncipe, tiene un felicísimo viaje, así se llama en la literatura y en la historia, el felicísimo viaje del príncipe por Europa. Un joven de 15 años, recorre en una época impensada prácticamente toda Europa, en la corte del príncipe. Por tanto, tiene un bagaje, una amplitud de mente. Conoce después con su madre Leonor, va a Bohemia, la actual Alemania, conoce Hungría, o sea, pero conoce todo, distintas lenguas, distintas realidades, se da cuenta de lo que significa ser monarca cuando llega a los distintos territorios y los vasallos, ¿cierto? Festeja la llegada del rey Carlos V, emperador, o también del príncipe. Va a llegar 1554, julio de 1554, y el príncipe Felipe va a casarse. Se va a casar con María Tudor, la hija católica de Enrique VIII. Ustedes saben que Enrique VIII separó la Iglesia Católica y creó la Iglesia Anglicana, sí, en 1534, ¿ya? Pero mantuvo una hija de él, la única hija, se mantuvo católica y se casó por la Iglesia Católica con Felipe, católico, ¿cierto? ¿Y quién participó de ese matrimonio como acompañante? Don Alonso, pero ahí viene un antes y un después. Porque junto con Alonso de Ercilla, en el matrimonio de Felipe con María Tudor, está presente Jerónimo de Alderete. No sé si va a ser aquí una pregunta de memoria, a ver, porque yo hablé de él el otro día. Hablé de Jerónimo de Alderete, es un lugarteniente de Pedro de Valdivia en la batalla de Penco, del 12 de marzo de 1550. Por tanto, Jerónimo de Alderete es un testigo privilegiado del proceso de conquista de Chile, ¿ya? Acompañando a Pedro de Valdivia, ¿ya? ¿Y por qué está ahí Jerónimo de Alderete? Porque, bueno, Valdivia muere en 1553, pero en 1552 Alderete es enviado por Valdivia a la corte, va a demorar un par de años en llegar a Europa para entrevistarse con el emperador para pedirle apoyo, refuerzos para la conquista de Chile y además que se prolongue la gobernación de Chile para Valdivia hasta el Estrecho Magallanes. Y Alderete, fíjense, recibe una cosa bien que para nosotros hoy es jocoso, pero Alderete recibe como premio para él ser el gobernador de lo que haya al sur del Estrecho de Magallanes, o sea, ser el gobernador de la Antártica. Claro, porque ellos no sabían lo que había más allá. Por eso Ercilla, cuando habla de Chile, todos sabemos, ¿cierto?, en el canto primero, el sexto verso, ¿de qué habla? Chile, fértil provincia, ¿cierto?, y señalada de la región antártica famosa, porque para los hispanos, para Ercilla, estar en Penco, estar en esta zona, es estar en la Antártica. Porque están en el extremo del extremo del extremo del mundo. Claro que sí. ¿Ustedes han visto el escudo de España, que tiene unas columnas? Las monedas antiguas españolas, los reales, tienen unas columnas, ¿cierto? El escudo español, el escudo de Castilla y León, y al lado unas columnas. Esas columnas se llaman las columnas de Hércules, ¿ya? Y que son la representación del estrecho de Gibraltar, que separa el mar Atlántico del mar Mediterráneo. Esas columnas significaban que para el mundo europeo del siglo XVI, más allá de esas columnas no había nada, no existía nada. Non plus ultra, no hay nada más allá.
Pero cuando llega Colón y descubre este nuevo territorio, sí hay algo más allá. Y eso más allá es una tierra todavía misteriosa e ignota. Por eso para ellos todo este territorio pertenecía a la Antártica, pero Ercilla entonces conoce a Jerónimo de Alderete. Exactamente. En el contexto de este matrimonio, ¿cierto? Del príncipe con María Tudor. Ahora, cuando se conocen ahí, me imagino que conversan respecto de lo que se estaba haciendo en la conquista acá en Chile. Ese es digamos, el momento milagroso, maravilloso, sublime de cuando Ercilla conecta con Chile. Y ahí Alonso de Ercilla se le enciende la ampollita y le dice, yo quiero ir. Exactamente. Me subo a esta misión. Exactamente. Y ahí viene. Y ahí viene entonces y se prepara y pide licencia a Ercilla para dejar la corte del príncipe Felipe y embarcarse en esta misión. Mire, de ahí venía la costumbre de pedir licencia para viajar. Pero no mezclemos, no mezclemos la polémica con... pero le pide licencia entonces a la corte, permiso en el fondo para poder venir en esta misión. Siempre que se viajaba a las Indias había que pedir una licencia, si no era así como tomar un avión y venirse, no era así la cosa. No, se iba a ausentar mucho tiempo. Claro, porque además, mira, un dato también para la anécdota, cuando uno viaja hoy día para cualquier lado, uno hace las maletas, pero en ese siglo XVI lo que se hacía eran testamentos, porque la probabilidad de volver era remota. Y eran mucho tiempo. Pero muchos no volvían, pues. Claro. Bueno, el tema es que se embarcan en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, la comitiva que está compuesta por Jerónimo Alderete, que a todo esto, cuando están allí en Europa, se sabe la noticia de la muerte de Valdivia. Por tanto, el rey le dice ahora al Alderete, mire, ¿sabe qué? Usted ya no va a ir como adelantado, usted va a ir como gobernador. Wow. Ya que murió Valdivia, usted va a ser el gobernador. ¿Ya? Perfecto, dice Alderete. Jerónimo Alderete está feliz, viene con su familia, trae su familia ahora, viene Ercilla, pero además vienen otros personajes. Viene la viuda de Pedro Valdivia, Marina Ortiz de Gaete, ya que viene a Penco a tomar posesión de lo que le dejó Valdivia. Hay que pensar que cuando Valdivia muere en 1553, su casa estaba en Penco. Claro. De hecho, cuando uno ve imágenes de la escultura de Penco en la plaza, una de las placas dice que, y está escrito por Ercilla, ¿cierto?, que la residencia de Valdivia estaba en Penco. ¿Ya? Bueno, y en esa comitiva vienen dos personajes más. Uno es el nuevo virrey del Perú, Andrés Hurtado Mendoza, el marqués de Cañete, ¿ya?, y su hijo García Hurtado Mendoza, que es el personaje, el malvado de la película. Siempre tiene que ver. Malo, malo, malo. Como decimos en Chile, como en Natre. Malo, malo, García Hurtado Mendoza. Van a pasar 3 meses por el Atlántico, van a llegar a Panamá, al Istmo de Panamá, ¿cierto? Porque antes lo que se hacía era llegar a Panamá por el lado del Mar Caribe, cruzar por tierra el Istmo, que es bien estrecho, mide entre 50 y 200 kilómetros, o sea, hay parte más angosta, más ancha, pero se cruza hacia el Pacífico. Y de ahí se navega en el Pacífico hasta el Callao. Entonces hicieron lo mismo. Y aquí viene la cosa misteriosa, las aventuras y desventuras. Que ya he dicho que la aventura de Ercilla haber nacido en la corte, ¿cierto? Haber tenido esta amistad con el rey, con el futuro rey. Por eso le dedica la araucana al rey. Cuando ella es rey, le dedica el año 1569, aquí está escrito, dice, le dedica esta obra a su majestad Felipe II. Y Alderete tiene la mala ocurrencia de querer conocer una isla que está al frente de Panamá, que se llama la isla de Taboga. Y ahí tiene algunas libaciones, bebe algunas cositas ricas, algunas sabrosuras del territorio, y algo le cae mal y muere. No. Chuta. Con 38 años. O sea, muere el gobernador recién nombrado, exactamente, ni siquiera habiendo llegado a Chile. Exactamente. Muere, pero ahí Ercilla empieza a sospechar. Y por eso tiene una enemistad terrible con García Hurtado Mendoza, que es un cabro de 21 años. Ercilla tiene 23. Ercilla tiene 23. Este personaje que estamos viendo acá, que parece bastante mayor, claro, porque estamos hablando del año 1570 en adelante, pero cuando llega a Chile, Ercilla tiene 23 años. ¿Y comienza a sospechar entonces de este personaje de sí, García Hurtado porque Mendoza? es raro que Alderete haya muerto en tan extrañas circunstancias. ¿Ya? Todos tomamos lo mismo, ¿no? Claro. Y el virrey, Andrés Hurtado Mendoza, no encuentra nada mejor que proponer que el nuevo gobernador sea su hijo. Su hijo, García. Justo. A todo esto García, hoy día es un apellido, pero significa el joven. García significa, cuando dice García Hurtado Mendoza, es el joven Hurtado Mendoza. Por si acaso. Wow. Por si acaso. Bueno, el punto es que llegan al Callao
van a Lima y allá toma la posesión como virrey, nuevo virrey, y le dice a los oidores de Lima, bueno, y yo propongo que en realidad, ya que no hay gobernación, y hay dos facciones en Chile que se están peleando, todo esto Francisco de Aguirre y Francisco de Villagra, que están ahí peleándose quién va a ser el gobernador, porque Valdivia dejó testado que en su ausencia, si él moría, que era una posibilidad muy cierta, y pasó muchas veces, desde Penco fue a morir Valdivia Cañete, y desde Penco fue a morir Martín García Oña de Loyola a Curalaba en 1598, así que era posible la muerte de un gobernador Sí, claro. Entonces dejaban todos testamentos. Por eso sabemos que están sepultados los gobernadores en Penco, porque está en sus testamentos dónde quiero ser sepultado. Ahora, el tema es que ese testamento no llegó a España. Claro. ¿O sí? Porque allá se nombra a Jerónimo de Alderete, él muere en el camino, en el trayecto, y es el nuevo virrey el que nombra a su propio hijo como gobernador. Claro. O sea, ninguno de los dos Franciscos que se estaban peleando acá. Todo esto pasaba años, para enterarse de una noticia pasaban años. Claro. Pasaban años, entonces no es una cosa simultánea, ¿ya? No es una cosa simultánea. Hoy día, claro, mandamos un WhatsApp y lo ven en China en 2 segundos, pero en ese tiempo no, pasaban años para enterarse de algo. Ahora, ¿qué tiene más validez? ¿El testamento de Valdivia o el nombramiento del emperador hacia Alderete? Valdivia, porque era la línea. No, tiene más validez el emperador nombrando a Alderete, claro, que lo que dejó Valdivia. Entonces, bueno. O sea, claro, a lo mejor uno como éticamente pensaría, pucha, Valdivia fue el que estuvo aquí, claro, él el que sabe a quién dejarle el cargo, pero la cosa con la corona no funciona así. Mira, Cami, lo que tú estás diciendo nos va a poner ahora en la segunda parte de este relato, porque es muy cierto. García Hurtado Mendoza es un niño mimado, es un hijo de papá, ¿ya? Que viene a hacer puras tonteras, ¿ya? Ahora, en términos militares, le fue bastante bien. Ganó 7 combates. Pero era un personaje muy cruel, muy despiadado. Estuvo a punto de terminar con la vida de Ercilla, ¿ya? De eso vamos a hablar al tiro. Entonces, es nombrado gobernador, ¿ya? Y cuando llega a Coquimbo, porque primero llega a Coquimbo, del Callao a Coquimbo, ¿ya? A principios de junio de 1557, en abril de 1557, porque ahí pasa un tiempo y fíjate, con engaños manda a apresar a Francisco de Aguirre y a Francisco de Villagra, los toma a los dos presos. Se ahorra el problema, dijo. Y los manda a Lima, pero presos, los que eran por herencia la sucesión, digamos. Claro, y empieza a tomar unas medidas pero desastrosas y dice, yo voy a ir ahora a tomar posesión de mis dominios y me voy para Penco. ¿Fue como nuestro primer dictador? Sí, diría que sí, bien. Y quizás por eso también tuvo tanto éxito militar, porque ¿quién se le iba a oponer? Claro. ¿Quién se le iba a oponer? Entonces llega, justamente viaja desde Coquimbo y se va directamente a nuestra zona, se viene a nuestra zona, entonces llega a la isla Quiriquina, pero él no obedece o no atiende los consejos de los que ya estaban aquí años. Okay. Y empieza a tener enemistad con la gente que aquí estaba. Porque empezó a cambiar todo. Porque él venía llegando recién, no había pelado un ajo, como se dice. Y quería cambiar todo. Y mandó preso a los que efectivamente hicieron la conquista, los que fundaron ciudades, los que tuvieron que recorrer y pasar pellejerías. Los que tuvieron contacto con la gente. Bueno, entonces empezó a ser mal visto por digamos, los que ya estaban aquí en el proceso de conquista. Pero era un tirano. Entonces, o sea, en buen chileno fue un aparecido, claro, que de repente empezó a hacer todas estas cosas. Y llegaron entonces en junio hasta Penco. Desde Coquimbo llegan acá. A Penco. Y ahí es donde desembarca también Alonso de Ercilla. Claro. Mira, tú estás bastante hoy día atenta, Cami, porque eso del aparecido es así. O sea, para todo el mundo fue un aparecido. ¿Qué miércoles hace este cabro chico? Claro, acá, un mozo de 21 años. Para todo lo que hemos sufrido todos nosotros. Entonces, bueno, desatiende los consejos y dice, no, yo me voy al tiro a la vía de Penco a terminar con la sublevación mapuche. Le dice, no, si esto se hace en primavera, no en invierno. La guerra de Arauco se hace en primavera-verano, así se hacía. No conocía nuestro clima acá. Exactamente, y por eso en Penco había un palacio del gobernador que se levanta en 1631, ¿cierto? Para que ahí residiera el gobernador en primavera-verano. Bueno, él no atiende eso, él lleva su idea. Y cuando llegan el 26 de junio, un día como hoy, a la Quiriquina, casi encallan porque los sorprende un tremendo temporal de invierno. Ya no había puerto, sino que ahí tienen que bajar en botes.
y dice Ercilla, porque Ercilla comenta todo, cuenta todo. Sí, pues si vino eso. Y dice cómo fue que salvaron la vida milagrosamente. Bueno, porque este gobernador, este cabro, García Hurtado Mendoza, porfiadamente quiso venir al tiro nomás, de inmediatamente a sofocar la rebelión mapuche. Así que llegan ese día con tormenta. Fíjate que casualmente Quiriquina viene de Curu, y Curu significa viento. Bueno. Así que capaz que tenga que ver ese tema temporal. Sí. Ahora, ella pega harto el viento. Por supuesto, la Quiriquina sí, se ve. Ahora, el rol de Alonso de Ercilla, más allá de ser este joven tan erudito, tan culto, ¿cierto?, que llega a nuestro país, me da la impresión que también tuvo sus encontrones con García Hurtado de Mendoza, no solo porque todos le tuvieran mala, en buen chileno, ¿cierto?, por ser un aparecido, por venir a hacer lo que quiso, por ser un hijito de papá, sino también porque él, al empezar a contar la historia de lo que estaba pasando acá, en vez de hablar de las hazañas de este nuevo gobernador, comienza a hablar de las virtudes del pueblo chileno, a quienes él llama araucanos. O sea, súper en mala onda con el gobernador, pues. Mira, Cami, tiene un 6-9, falta poquitito para el 7. Te falta así nomás para el 7, porque está muy bien documentada, Cami. Efectivamente, García Hurtado Mendoza, con ese ego, ya, digamos, bastante inflado, dice, bueno, traigo acá a un erudito, un joven, que a todo esto, 23 años para la época tampoco era un cabro. No, creo que morían jóvenes también. Sí, pues sí, Alderete murió al 38, por ejemplo, ¿ya? Y era un veterano. Entonces, él suponía, García Hurtado Mendoza suponía que Ercilla iba a cantar las glorias de su gobernación, de su mandato. Lejos de aquello, lejos. Y además, acuérdense que García Hurtado dijo, para mí que Ercilla sabe que algo hice raro en Taboga, en Panamá. Como que siempre sospechó que esta muerte de Alderete era demasiado rara, muy rara. Y viene el 25 de agosto de 1557, ¿cierto? 2 meses después de la llegada a Penco, y viene el asalto al fuerte de Penco por parte de Caupolicán, ¿ya? Y los hispanos repelen este asalto de Caupolicán y celebran esta casi victoria de ellos, y se van de juerga, se les pasa la mano y nuestro querido Alonso se marea. Se marea junto con Juan de Pineda, otro soldado español, y se empiezan a ofender entre ellos, empieza a haber una pelea, sacan sus espadas. Era buena onda. Y se ofenden. El gobernador toma medidas y ¿sabe lo que dice? Esta es mi oportunidad. Aquí me deshago de Ercilla, me deshago de él. Y lo sentenció a muerte. A ambos. A muerte. Raro que para algo tan simple como una reyerta se sentencia a muerte a 2 personajes, pero García Hurtado reflexiona dentro de todo, dice, ¿cómo voy a matar a una persona tan cercana al rey? Claro. O sea, al futuro rey, al hijo del emperador. No quiero cortar el negocio. Y se arrepiente, pero estuvo sentenciado. Ercilla dice que el patíbulo estuvo presto. Él dice en la Araucana, el patíbulo estuvo presto. Y como tú bien dices, Cami, en la Araucana, la primera parte de la Araucana, dice a qué va a dedicar el canto. A ver. ¿Ya? Dice, no las damas, amor no gentilezas, de caballeros canto enamorados, ni las muestras regalos y ternezas de amorosos afectos y cuidados. De eso no va a hablar. No. Dice eso, de esto no voy a hablar. Dice, más el valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados, que a la cerviz de Arauco no domada, pusieron duro yugo por la espada. A esto voy a dedicar la obra. Esto es el relato de la Araucana. Y en el segundo verso del canto primero, dice a qué sí lo va a dedicar. Dice, cosas diré también harto notables, de gente que a ningún rey obedecen, temerarias empresas memorables, que celebrarse con razón merecen. Raras industrias, términos loables, que más los españoles engrandecen, pues no es el vencedor más estimado de aquello que el vencido es reputado. ¿Quién es el vencido reputado? Va a ser el pueblo mapuche, que él llama araucano. En el tercer verso dice, suplicóos, gran Felipe, que mirada esta labor de vos sea recibida, que de todo favor necesitada queda con darse a vos favorecida. Es relación sin corromper sacada, de la verdad cortada a su medida. No despreciéis el don, aunque tan pobre, para que autoridad mi verso cobre. En esos 3 versos está
¿a qué lo va a dedicar? Que no voy a contar, pero sí que voy a contar qué voy a valorar las hazañas del pueblo mapuche y a quién se lo dedica. Y el sexto, y acá dice, ustedes todos conocemos esto, ¿cierto? Lo recitamos de niño. Chile, fértil provincia y señalada de la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. ¿Cómo le habrá caído esto a García Hurtado Mendoza? Una patada en la guata. Una patada en la guata. Don Jaime, queremos agradecerle, por supuesto, por estar acá. Para ponerle bien chileno, una patada en la guata. Claro, la patada en la guata. Queremos agradecerle, por supuesto, por estar acá, por venir a enseñarnos esto que es parte de nuestra historia, el orgullo también de la comuna de Penco, por ser parte también del desarrollo de nuestro país, y sin duda que esto queda en estos libros que podemos encontrar en, bueno, muchas bibliotecas están disponibles, en internet están disponibles si quieren leer mucho más. Gracias, Jaime. Invito a leer La Araucana, sobre todo los niños, pero como una entretención, no es una lectura aburrida, claro, está en una forma antigua, pero cuando uno lee con detalle se da cuenta de cómo fue tan visionario Ercilla, cómo logró transmitir. Fíjate que yo decía, son 3 ediciones. La primera edición que se publica en 1569, es un canto a Penco y es un canto a Lautaro. Por eso se enoja tanto García Hurtado Mendoza, que incluso hace todo un trabajo de lobby para que el rey le quite privilegios a Ercilla. ¿No? ¿Y qué es lo que hace Hurtado Mendoza? Y con esto ya cierro. Todos conocemos a un poeta que se llama Pedro de Oña. Pedro de Oña escribió Arauco Domado. Y Arauco Domado es un encargo de García Hurtado Mendoza cuando es virrey del Perú. Y le encarga que escriba, usted escríbame algo que me deje bien parado a mí, para contrarrestar lo que fue la Araucana. ¿Te fijas? Así que bueno, también la farándula de... Claro, pero la historia hizo lo suyo y puso en su lugar también a, que se merece, ¿no?, a Alonso de Ercilla y Zúñiga. Muchas gracias, Jaime. Listo pues, Cami, Luis. Nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos a Penco y a todos los que se conectan con nosotros. 11 de la mañana con 3 minutitos, 9 grados en la provincia de Concepción. Vamos y volvemos.